Evangelio de hoy, viernes, 14 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 20 al 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el Evangelio, Jesús pone condiciones porque necesitamos conocer, con plena conciencia y con rigor extremo, nuestros delitos. Llamar necio al hermano merece la condena de la gehenna. Diversas interpretaciones de este término indican que puede referirse a la condena para siempre, el infierno o al purgatorio. En uno y otro caso, situaciones temibles. Tal como leemos en el texto de hoy. Insultar a cualquier prójimo es culpa que merecería un castigo muy fuerte. Pero solemos hacerlo. A veces con términos muy groseros utilizados sin paliativos y escasos escrúpulos. Poner la otra mejilla puede entenderse más que como una acción física, como una disposición a no responder a la violencia con violencia. Cuando Jesús fue abofeteado, según el relato evangélico, no devolvió el golpe, pero pidió explicaciones: ¿por qué me golpeas? Sin embargo, creo que Jesús no exagera al pedirnos que estemos reconciliados, como condición inexcusable si queremos presentarnos ante Él con ofrendas. Es decir, para un católico ir a misa sin haber procurado la reconciliación con el hermano, pidiendo perdón y perdonando, es una contradicción insoportable. La reconciliación previa, la restauración del vínculo fraterno, debe producirse antes de llegar ante el altar. No es cosa distinta a la que decimos en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Si no amas al hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Leemos en la primera epístola de Juan: reconciliémonos con aquellos que vemos, para presentarnos ante aquel a quien no vemos y decimos amar. El pasaje del Evangelio según San Mateo 5 nos invita a reflexionar sobre la verdadera justicia y la importancia de la reconciliación en nuestra vida diaria. Jesús nos llama a una justicia que vaya más allá de la observancia externa de la ley, como la practicada por los escribas y fariseos. Esta justicia superior implica una conversión del corazón, donde nuestras acciones reflejen una auténtica relación con Dios y con los demás. No se trata solo de cumplir normas, sino de vivir con integridad y amor. En este pasaje, Jesús nos enseña que la ira descontrolada puede ser tan destructiva como el mismo acto de matar. Cuando permitimos que la ira nos domine, nos alejamos del amor fraterno y abrimos la puerta a acciones que pueden dañar a otros y a nosotros mismos. Es esencial reconocer y gestionar nuestras emociones para mantener relaciones saludables. Las palabras tienen un impacto profundo en la vida de las personas. Jesús nos advierte sobre el uso de términos despectivos como imbécil o necio, que pueden herir y menospreciar a nuestros hermanos.
Debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras y utilizarlas para edificar y fortalecer a los demás, evitando el lenguaje que pueda causar daño o división. Antes de ofrecer nuestros dones a Dios, es fundamental reconciliarnos con aquellos con quienes tenemos conflictos. La reconciliación es un acto de amor y humildad que refleja nuestra disposición a vivir en armonía y paz. Al buscar la reconciliación, demostramos nuestra comprensión de la misericordia divina y nuestra voluntad de ser instrumentos de paz. Jesús nos insta a resolver nuestras diferencias de manera pronta y directa. Al abordar los conflictos de inmediato, evitamos que se agraven y causen más dolor. La prontitud en la resolución de conflictos es una muestra de madurez espiritual y de compromiso con la justicia y la paz. Vivir con integridad significa ser coherentes entre lo que creemos y cómo actuamos. Nuestras relaciones deben basarse en la honestidad, el respeto y el amor genuino. Al cultivar relaciones auténticas, reflejamos la presencia de Dios en nuestras vidas y contribuimos a la construcción de una comunidad más justa y fraterna. El perdón es esencial en la vida cristiana. Al perdonar, liberamos nuestro corazón de la carga del rencor y permitimos que la gracia de Dios actúe en nosotros. El perdón nos sana y nos permite avanzar en nuestro camino espiritual, acercándonos más a la imagen de Cristo. La enseñanza de Jesús nos llama a ser constructores de comunidad. Al vivir en justicia, reconciliación y amor, contribuimos al bienestar de todos y fomentamos un ambiente donde la paz y la fraternidad pueden florecer. Nuestra responsabilidad es ser agentes de cambio positivo en nuestro entorno. Es importante que cada uno de nosotros reflexione sobre cómo estamos viviendo estos principios en nuestra vida diaria. ¿Cómo manejamos nuestra ira? ¿Nuestras palabras edifican o destruyen? Al hacernos estas preguntas, podemos identificar áreas de mejora y comprometernos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. La vida cristiana es un camino de conversión constante. Jesús nos invita a renovar nuestro corazón y nuestras acciones diariamente, buscando siempre alinearnos más con su voluntad. Aceptemos esta invitación con humildad y determinación, confiando en la gracia de Dios para transformarnos y guiarnos en nuestro caminar. Este mensaje nos desafía a vivir una justicia profunda que nace del corazón, a ser conscientes del poder de nuestras emociones y palabras, y a priorizar la reconciliación en nuestras relaciones. Al hacerlo, no solo cumplimos con la ley de Dios, sino que también construimos una comunidad más amorosa y justa, reflejando el reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús comienza su enseñanza con una afirmación. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para comprender el peso de estas palabras, es necesario conocer quiénes eran los escribas y fariseos en el contexto de la época. Los escribas eran los estudiosos de la ley de Moisés, los encargados de interpretarla y enseñarla al pueblo. Los fariseos, por su parte, eran un grupo religioso que se destacaba por su estricta observancia de la ley y de las tradiciones judías. A simple vista, parecían personas justas y piadosas. Pero Jesús denunciaba con frecuencia su hipocresía, ya que cumplían la ley de manera externa sin una verdadera conversión del corazón. Con esta declaración, Jesús no está rechazando la importancia de la justicia ni de la observancia de la ley, sino que nos llama a vivir una justicia más profunda, que no se limite a un cumplimiento superficial de normas, sino que nazca del amor y la relación con Dios. No se trata solo de evitar el mal por temor al castigo, sino de hacer el bien por convicción, por un deseo sincero de vivir según la voluntad de Dios. Esta enseñanza de la doctrina de la Iglesia sobre la importancia de la gracia y la conversión interior
El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la justicia cristiana no se basa únicamente en la observancia externa de la ley, sino en la transformación del corazón por la gracia de Dios. Solo con un corazón renovado podemos alcanzar la justicia que nos conduce al reino de los cielos. Jesús nos muestra en este pasaje cómo el pecado no comienza con la acción externa, sino con lo que guardamos en el corazón. En la ley de Moisés, el mandamiento no matarás estaba claro y tenía consecuencias legales severas. Sin embargo, Jesús va más allá y nos dice que incluso el simple hecho de enojarnos con nuestro hermano nos hace culpables delante de Dios. ¿Por qué es tan grave la ira? Porque es la semilla de la violencia y la destrucción. Una persona que permite que el enojo se apodere de su corazón puede llegar a cometer actos de odio, resentimiento y, en los casos más extremos, incluso asesinato. La ira descontrolada destruye relaciones, rompe familias y separa a las comunidades. La Iglesia nos enseña que la ira, cuando se convierte en un resentimiento profundo, es uno de los 7 pecados capitales. El Catecismo nos dice que el odio voluntario es contrario a la caridad, y que el rencor es incompatible con el amor que Dios nos manda tener hacia nuestros hermanos. Es por eso que Jesús nos llama no solo a evitar la violencia física, sino a erradicar de nuestro corazón todo sentimiento de enojo y rencor. Pero, ¿qué podemos hacer cuando sentimos ira? La respuesta no es reprimirla sin más, sino aprender a gestionarla con paciencia, oración y diálogo. San Pablo nos aconseja en Efesios 4, versículo 26. Si os enojáis, no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Es decir, debemos resolver nuestros conflictos sin permitir que la ira se convierta en odio. Jesús nos advierte en este Evangelio sobre el uso de palabras ofensivas contra nuestros hermanos. En particular, menciona 2 insultos, imbécil y necio, indicando que quien los utiliza es culpable ante Dios. ¿Por qué tanta severidad? Las palabras tienen un poder inmenso. Con ellas podemos construir o destruir, bendecir o maldecir. Muchas veces, un insulto o una palabra dicha con desprecio puede causar más daño que un golpe físico. Cuando insultamos a alguien, lo despojamos de su dignidad, lo humillamos y le causamos dolor. Santiago, en su carta, nos habla del peligro de la lengua. Con ella bendecimos al Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a imagen de Dios. Esto nos muestra la contradicción en la que caemos cuando usamos nuestras palabras para dañar a los demás en lugar de usarlas para edificar. El Papa Francisco ha hablado en muchas ocasiones sobre la importancia del lenguaje en la vida cristiana. En una de sus catequesis, advirtió sobre el chisme y la crítica destructiva dentro de las comunidades cristianas, llamándolo una forma de violencia que divide y destruye. Es un recordatorio de que el mal uso de nuestras palabras no solo hiere a las personas, sino que también daña la unidad de la Iglesia. Por eso, como cristianos, debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras y usarlas para bendecir, alentar y edificar a los demás. Ninguna palabra mala salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Jesús nos enseña que, antes de presentar nuestra ofrenda a Dios, debemos reconciliarnos con nuestro hermano si hay alguna ofensa entre nosotros. Esto nos revela una verdad importante. Dios valora más la reconciliación y la paz entre nosotros que los actos externos de culto. En el contexto judío, ofrecer sacrificios en el templo era un acto central en la relación con Dios. Jesús deja claro que no tiene sentido ofrecer algo a Dios si nuestro corazón está lleno de resentimiento. Esto nos recuerda lo que Dios dice: misericordia quiero y no sacrificios.
Este principio sigue vigente en la enseñanza de la Iglesia. Antes de recibir la Eucaristía, por ejemplo, debemos estar en paz con Dios y con nuestros hermanos. Es por eso que en cada misa rezamos el Padre Nuestro diciendo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La Eucaristía es el sacramento de la unidad. Y no podemos recibirlo con un corazón dividido por el rencor. La reconciliación no siempre es fácil. A veces, el orgullo y el dolor nos impiden dar el primer paso. Debemos recordar que Dios nos ha perdonado primero y nos llama a hacer lo mismo con los demás. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Dei sin Misericordia, nos recuerda que la misericordia y el perdón son esenciales en la vida cristiana. Y que solo a través del perdón podemos experimentar la verdadera paz. Así que, si tenemos conflictos sin resolver, Jesús nos invita a actuar. No dejemos pasar el tiempo, busquemos la reconciliación con humildad y amor. Solo así podremos presentarnos ante Dios con un corazón limpio y dispuesto a recibir su gracia. Jesús nos advierte que debemos reconciliarnos con nuestro adversario rápidamente, mientras vais todavía de camino, para evitar ser llevados ante el juez y terminar en la cárcel. Con esta imagen, nos está enseñando que el tiempo para perdonar y buscar la paz no es mañana, sino hoy. Muchas veces postergamos la reconciliación con excusas. Después le hablo, que él me busque primero, cuando se me pase el enojo. Sin embargo, el Evangelio nos deja claro que dejar pasar el tiempo sin resolver nuestros conflictos puede traer consecuencias graves. La falta de perdón se convierte en una carga que nos amarga el corazón y nos aleja de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No siempre será fácil ni todos aceptarán la reconciliación, pero debemos hacer nuestra parte. La Iglesia nos anima a vivir en la paz de Cristo. En el sacramento de la confesión encontramos una oportunidad para sanar nuestro corazón, reconciliarnos con Dios y pedir la gracia de perdonar a los demás. Como decía San Juan Pablo II, no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Perdonar no es solo un deber moral, sino un camino hacia la santidad. Jesús nos enseña que debemos perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. No se trata de un acto único, sino de un estilo de vida basado en la misericordia. El perdón es difícil cuando el dolor es profundo. Es importante recordar que perdonar no significa aprobar el mal ni ignorar la justicia. Jesús no solo nos llama a reconciliarnos con los demás. También nos invita a sanar nuestro propio corazón. Muchas veces, la falta de perdón no solo lastima nuestras relaciones. También nos enferma emocional y espiritualmente. La ciencia misma ha demostrado que el resentimiento prolongado puede generar estrés, ansiedad e incluso enfermedades físicas. El acto de perdonar no significa justificar el mal que nos han hecho, sino liberarnos del peso que nos impide vivir en paz. Jesús nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en soltar la carga del odio y reemplazarla con el amor. No se trata de olvidar el daño sufrido, sino de confiar en que Dios es el único juez justo, y que en Él encontramos la justicia y la restauración. En este sentido, la reconciliación no es solo un mandato moral, sino un camino de sanación profunda. Muchas veces, el mayor obstáculo para perdonar no es el otro, sino nuestro propio orgullo o miedo a ser lastimados nuevamente. Es aquí donde entra en juego la gracia de Dios. Porque por nuestras propias fuerzas muchas veces no podemos perdonar. Pero con su ayuda sí. Si hay algo en nuestro corazón que nos impide reconciliarnos con alguien, pidamos al Señor que nos ayude a dar el primer paso. La sanación empieza en nuestro interior. Y, cuando permitimos que Dios nos transforme, podemos reflejar su amor en nuestras relaciones con los demás.
Significa liberarnos del peso del rencor y permitir que Dios sane nuestras heridas. Los santos son ejemplos vivos del poder del perdón. San Maximiliano Kolbe. En el campo de concentración, perdonó a sus verdugos y ofreció su vida por otro prisionero. Santa María Goretti, antes de morir, perdonó a su agresor. La Iglesia Católica nos recuerda que el perdón es la única vía para construir un mundo nuevo. No significa impunidad, sino una justicia que lleva a la reconciliación y a una nueva oportunidad. La raíz de la reconciliación está en el amor. No podemos perdonar si no aprendemos a mirar al otro con los ojos de Dios. La caridad cristiana nos llama a ver en el prójimo a un hermano, incluso cuando nos ha herido. Jesús nos enseñó con su vida este amor incondicional. En la cruz, después de ser traicionado, azotado y crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El amor de Cristo nos da la capacidad de sanar heridas profundas. La Iglesia, a través de la Eucaristía y los sacramentos, nos fortalece para vivir este amor en nuestra vida diaria. Al final del pasaje, Jesús menciona que quien no se reconcilia puede terminar en la cárcel hasta que pague el último céntimo. Esto nos habla de la justicia de Dios, que no es opuesta a su misericordia, sino complementaria. Dios es justo y nos pide cuentas de nuestras acciones. Pero su justicia siempre está acompañada de amor. La Iglesia nos enseña que hay consecuencias espirituales por nuestros pecados, pero que Dios siempre nos ofrece el camino del arrepentimiento y la reconciliación. En el purgatorio, por ejemplo, las almas son purificadas antes de entrar en la presencia de Dios. El Evangelio de hoy no solo nos habla de la reconciliación personal, sino también de la paz en la comunidad. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y cuando hay divisiones, este cuerpo sufre. Es fundamental que nuestras parroquias, familias y comunidades sean lugares de perdón y unidad. La Iglesia nos anima a practicar la fraternidad cristiana y a buscar la comunión con los demás. Como decía San Francisco de Asís, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Si queremos un mundo mejor, debemos empezar por sanar nuestras relaciones cercanas. Finalmente, este pasaje nos recuerda que no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con los demás. Jesús nos dice que el primer paso para acercarnos a Dios es arreglar nuestras cuentas con nuestros hermanos. El sacramento de la reconciliación es una manifestación de esta verdad. Al confesarnos, no solo nos reconciliamos con Dios, sino también con la Iglesia y con aquellos a quienes hemos ofendido. Este Evangelio nos invita a vivir con un corazón libre de rencor y lleno de amor. Nos llama a actuar hoy, sin esperar a mañana. Si hay alguien a quien debemos perdonar, hagámoslo ahora. Si hay alguien con quien estamos en conflicto, busquemos la paz. Así, nuestra justicia será mayor que la de los fariseos. Porque no se basará en un cumplimiento externo de la ley, sino en un amor profundo que transforma el corazón. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.